Buenos días. En la clase de hoy continuamos con métodos indirectos de estimación y dentro de nuestra agenda vamos a ver la conclusión de los estimadores de la razón, que nos quedaba ver un ejemplo pendiente, y de ahí vamos a pasar a definir los estimadores de regresión y los estimadores por diferencia. En ambos casos vamos a ver cuál es la definición de cada uno de ellos. Vamos a definir las fórmulas de los estimadores poblacionales a partir de ellos, la varianza exacta de los estimadores, la estimación de la varianza, intervalos de confianza y ejemplos de cada uno de los casos. Entonces, ya para cerrar el de estimadores de la razón, tenemos el ejemplo de que en una ciudad tenemos nosotros 15,000 viviendas, de las cuales hemos tomado una muestra aleatoria sin reposición de 600. En cada una de ellas se ha observado el número de personas XY y el número de habitaciones YY, obteniendo los siguientes resultados. Y nos presentan los valores de cada una de estas sumatorias. Todo está en términos de las 600 viviendas que se muestrearon. Y nos pide estimar el número medio de personas por habitación, su sesgo, error de muestreo y el nivel de influencia que tiene el sesgo. Y luego nos pide hallar un intervalo de 95% de confianza para dicha razón. Y por último, estimar el total de habitaciones en la ciudad mediante el método de estimación de la razón, considerando que el número total de personas en la ciudad es de 74,000. Y por último, también estimar el error de muestreo de pues, la estimación que vamos a hacer. Entonces, para el número uno, lo primero que tenemos que hacer es calcular los valores de las medias muestrales tanto de X como de Y. Y esto lo podemos hacer con los datos que se nos proporciona. Nos da 4,91 para X y 3,58 para Y. Ahora también podemos o necesitamos calcular los valores de las varianzas muestrales y de la covarianza entre X y Y. Entonces también en términos de las sumatorias que se nos proporcionan, nosotros podemos calcular cada uno de estos valores a través, para las varianzas sería de esta expresión. Nos queda 7,06 para la varianza de X. Análogamente nos queda 5,5 para la varianza de Y. Y con esta expresión nosotros podemos calcular la covarianza entre X y Y, que es de 3,75. Y pues de nuevo, todo esto está en términos muestrales, ¿no? O sea, estamos hablando de varianzas y covarianza muestral. Por lo tanto, el número de personas por habitación se halla mediante la razón de X entre Y, en cuyo valor puede ser estimado pues, a través del estimador de la razón, que es nada más el cociente de las medias muestrales, ¿no? En este caso nos da 1,37, pero como estamos hablando de personas, no podemos dejar el valor de 1,37, tiene que ser un número entero. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre tomamos el entero mayor de la cantidad que nos queda, ¿no? En este caso estamos tomando a 2 y por lo tanto estamos concluyendo que se estima que en la ciudad hay 2 personas por habitación en cada vivienda. Ahora bien, el sesgo del estimador de la razón lo podemos estimar a través de esta fórmula que nosotros vemos aquí. Y sustituyendo los valores, llegamos a que es de 0,00056. Entonces, la pregunta ahorita es ver, o bueno, saber qué tan influyente es este sesgo. Para dar respuesta, nosotros tendríamos que calcular el sesgo relativo, que habíamos visto previamente su definición, para determinar el tamaño de muestra mínimo para que el estimador de la razón sea insesgado, ¿no? Entonces, pero para calcularlo necesitamos la varianza del estimador de la razón, o bueno, el error de muestreo. Entonces, el error de muestreo es la raíz cuadrada de la varianza. Aplicando la fórmula que definimos en la clase pasada, podemos llegar a que el error de muestreo es de 0,04123. Y entonces ahora ya podemos calcular el sesgo relativo, que nos queda de 0,0135. Entonces, la clase pasada establecimos que una medida para que el sesgo no se considere influyente es que sea menor que 1/10. Entonces, en este caso, como 0,0135 es menor que 1/10, podemos concluir con que el sesgo puede considerarse despreciable, o sea que es muy pequeño. Ahora, suponiendo normalidad y como tenemos que el valor de n es grande, estadísticamente hablando, porque es de 600, entonces los intervalos de confianza los podemos calcular a través de esta fórmula. Como la muestra es grande, pues podemos utilizar el factor de probabilidad de la distribución normal, estándar, y entonces nos queda que el intervalo es de 1,91 y 2,08. Entonces podemos apreciar que el intervalo es bastante estrecho, ¿no? En este caso, si quisiéramos redondear, pues sería de 2 y 3.
Ahora bien, por último, bueno, como justificación de por qué sí podemos utilizar este método de muestreo indirecto, es que acuérdense que la idea principal es que tenemos una variable auxiliar. Entonces, en ese sentido, las variables tienen que estar correlacionadas. Entonces, si nosotros calculamos el coeficiente de correlación muestral con los datos que tenemos, vemos que es de 0.6, es un coeficiente pues bastante elevado. Entonces podemos decir que hay cierta relación entre las variables de x y y, por lo tanto sí podemos utilizar el método de la razón, ¿no? Ahora bien, para estimar el total, nosotros necesitaríamos hacer o tomar el estimador de la razón y multiplicarlo por el total de la variable auxiliar, que en este caso sería x. Entonces ya en el ejercicio nos dice que en total hay 74,000 personas en la ciudad y ya calculamos el estimador de la razón. Entonces, aquí sí consideramos todavía el 1,37. Y cuando nosotros lo multiplicamos por el total de x, podemos obtener que el valor estimado es de 101,380. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que a través del método de la razón, nosotros estimamos que hayan 101,380 habitaciones en la ciudad, ¿no? Y con esto ya concluimos la parte de estimadores de razón. Ahora vamos a, bueno, pudiésemos calcular también, nos pedía el ejercicio, perdón, el error de muestreo de este estimador. Entonces, pues aplicando las cuentas con las fórmulas que establecimos la clase pasada, llegamos a que es de 1599, ¿no? Entonces, ya que si quisiéramos calcular intervalos de confianza, nada más nos faltaría establecer el límite de error de estimación, que sería esta cantidad multiplicada por el factor de probabilidad. En este caso, si es de 95% de confianza, sería multiplicar esta cantidad por 1,96 y pues ya para construir el intervalo de confianza sería esta estimación más menos la multiplicación que acabamos de establecer, ¿no? Y ya con esto concluimos el ejercicio. Ahora bien, estimadores de regresión. Este es otro método indirecto que es bastante usado. Nosotros establecimos en la clase pasada que para que haya para que nosotros podamos utilizar el estimador de la razón y que éste sea insesgado, nosotros necesitamos que la regresión entre las variables pase por el origen. Ahora, este método, el estimador de la regresión, se emplea cuando la recta de regresión no pasa por el origen, ¿no? Entonces, y como nota, hasta la clase pasada habíamos establecido que la variable principal es y. Es un seguimiento a que desde que inició el curso hemos estado manejando la notación de y, ¿no? Desde muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por razón. Tomamos a y en el caso del muestreo de la razón tomamos como auxiliar a x. Ahora, para efectos de este muestreo de la regresión, pues tiene más sentido que invertamos la notación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ya vamos a tener a x como variable principal y a y como variable auxiliar, que va a estar correlacionada con x, ¿no? Entonces, pues todas las fórmulas que vamos a ver a partir de ahorita es contemplando a x como principal y a y como auxiliar. Y solo para aclarar, en la clase pasada tomamos a y como principal y a x como auxiliar. Entonces está invertido. Ahora bien, este método, pues como les mencioné, lo vamos a emplear cuando la recta de regresión no pasa por el origen, ya que si sí pasa, pues empleamos directamente el método de la razón, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos los pares x y y con i igual a 1 hasta n, donde n es el tamaño de la población, y y es la variable auxiliar que está correlacionada con xy, entonces, la recta de regresión de x sobre y la podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos a cada una de las observaciones de x menos su media igual a un valor de b que está multiplicando a cada una de las observaciones de y menos su media. Entonces nosotros podemos despejar a la media de x y lo podemos ver en términos de esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces a partir de esa expresión nosotros ya podemos tomar como un estimador de la media poblacional. Fíjense que ya tenemos aquí a la media poblacional y tenemos que esta es la forma en cómo se calcularía a través de la regresión, ¿no? Pero si nosotros tomamos valores medios, pues ya pudiésemos establecer que bueno, vamos a denotar como X barra y le vamos a poner un subíndice RG para hacer
mención de que estamos utilizando la media muestral calculada con el método de la regresión, ¿no? Y pues la vamos a definir como la media muestral de X más un número B que va a estar multiplicando a la diferencia de la media muestral de, perdón, de la media poblacional de Y menos la media muestral de Y, ¿no? Entonces B va a ser una estimación que nos va a decir el cambio de X por incremento unitario de Y. Y eso sería para el caso de la media. Para el caso del total, pues manejamos el mismo concepto que hemos estado manejando, ¿no? La estimación del total de X a través del método de la regresión va a estar dado por el tamaño de N, que es la población, multiplicado por la media muestral obtenida a través del método de la regresión, o sea, esta de aquí. Entonces, análogamente, pues podemos definir los estimadores para la proporción y para el total de clase, ¿no? Que aquí de nuevo solo le estoy poniendo el subíndice RG para hacer mención que provienen, que estas estimaciones están hechas con el método de la regresión. La idea sería lo mismo, sería tomar la proporción de X más el valor de B, que hasta ahora no sabemos cuál es, multiplicado por la verdadera proporción de Y menos la proporción estimada de Y. Para el total de clase, pues tomamos el número total de la población, N, y lo multiplicamos por la estimación de la proporción del método de la regresión. Entonces, algo que hay que destacar aquí es que a partir del método de la regresión, nosotros podemos obtener casos particulares de ciertos estimadores que nosotros hemos visto previamente, dentro de los cuales se encuentra el muestreo aleatorio simple, el muestreo de la razón y también el muestreo de diferencia, pero el muestreo por diferencia todavía no lo hemos visto. Entonces, nosotros tenemos esta expresión para el estimador de la media, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que vaya a tomar B, esta constante de aquí, va a ser el tipo de estimador que nosotros vamos a tener. Si B vale 0, aquí va a ser 0, entonces la media de la regresión coincide con la media muestral que se calcularía con un muestreo aleatorio simple. Entonces serían equivalentes los métodos. Ahora, si nosotros definimos a B como la razón de X entre Y, entonces podemos sustituir en esta expresión a B y podemos obtener a que, bueno, siguiendo todos estos procedimientos algebraicos, llegamos a la media muestral de la razón. Y eso poniendo subíndice R para determinar que se calculó con el método de la razón, ¿no? Entonces, si definimos a B como el cociente de las medias muestrales, llegamos a que la media de la regresión va a ser igual a la media de la razón. Y por último, si B valiera 1, entonces la media de la regresión va a ser igual a esa expresión que nosotros tenemos aquí, que pues de momento no sabemos porque no hemos visto el estimador de diferencia, pero es equivalente al, o sea, esta es la fórmula para el estimador de diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo de estos tres valores, si B llegase a tomar alguno de estos, pues sería equivalente a cada uno de los métodos que nosotros ya vimos previamente o que estamos a punto de ver. Ahora, el estimador de regresión en general es sesgado y podemos calcular el valor exacto de su sesgo. ¿Cómo? Pues aplicando el valor esperado sobre la definición que nosotros tenemos del estimador y podemos llegar a que el valor esperado de la media de la regresión va a ser igual al valor esperado de la media muestral de X menos la covarianza entre B y la media muestral de Y. Entonces de ahí ya podemos despejar y ya sabemos que como esta es la media del muestreo aleatorio simple, su media es la media poblacional. Entonces la pasamos del otro lado y ya tenemos esta expresión que es justo la definición del sesgo. Y podemos ver entonces que el sesgo del estimador de la regresión va a estar dado por la covarianza negativa entre B y la media muestral. Entonces, van a existir dos casos en los que el estimador de la regresión es sí sesgado. Uno es que la relación entre X y Y es lineal y otro es que el valor de B sea constante. De nuevo, la demostración de esto se encuentra en el libro. No es de nuestro interés analizarlo en estos momentos, pero si gustan, pues ahí está para cada uno de los casos cómo se llega a que el sesgo se vuelve cero, ¿no? Si se cumplen cada una de estas condiciones. Ahora, vamos a definir la varianza del estimador de la regresión considerando una beta cero constante. Entonces podemos definir a B, el valor de la expresión, como beta cero, y podemos decir que esta es una constante.
Entonces, el estimador de la regresión es sesgado y su varianza va a estar dada por esta expresión de aquí, ¿no? Podemos sacar, bueno, la varianza de la media de la regresión o del estimador de la media de la regresión, pues va a ser igual a la varianza de esta expresión que nosotros vemos aquí, que aplicando propiedades de varianza podemos llegar a que es esta expresión de acá, ¿no? Sería 1 menos f, que es la fracción de muestreo, entre n, por la varianza de x más beta 0 al cuadrado, por la varianza de y, menos 2 veces beta 0, la covarianza entre x y y. ¿Ok? Entonces, bueno, esta varianza es la fórmula exacta de la varianza y la pudiésemos calcular si conociéramos a todos los elementos de la población, lo cual no sucede. Entonces, tenemos que estimar a la varianza, ¿no? Entonces, un estimador insesgado para la varianza anterior va a estar dado por esta expresión que vemos aquí. Ya vemos que la varianza tiene su gabarito porque ya es estimador. Entonces, es exactamente la misma fórmula, pero utilizando las varianzas y covarianzas muestrales en lugar de las poblacionales. Para el caso del total, la varianza pues va a estar dada por definición del total, sería sacar la n al cuadrado y quedaría solo la varianza de la regresión de la media de la regresión, que es justamente la que acabamos de establecer por aquí, ¿no? Entonces quedaría esta expresión y de nuevo esta es la fórmula exacta y esta ya sería la fórmula de la varianza estimada para el total de clase. Perdón, para el total poblacional. En el caso de la proporción del total de clase, solo se sustituirían las respectivas fórmulas para p gorrito y a gorrito, ambos con el caso de la regresión, ¿no? Ahí. Ahora, esto es considerado que beta cero es constante, pero la pregunta va a ser cómo hacemos o cómo definimos ese valor de beta cero. Ya vimos previamente que hay ciertos valores particulares que van a hacer que este método coincida con alguno de los otros métodos, pero no nos dice cómo determinarlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar el valor de b que haga mínima a la varianza. Entonces, la idea sería tomar a la fórmula de la varianza como una función de b, y entonces tenemos que derivar con respecto de b, igualamos a 0, y con eso ya obtendríamos una fórmula de un mínimo o un máximo, ¿no? Y entonces, resolviendo la ecuación que nos queda, nosotros podemos determinar que el valor de b, que minimiza o maximiza la expresión anterior, pues va a estar dado por la covarianza entre x y y, dividido entre la varianza de y. Pues esto podemos notar que es la fórmula de la definición de una beta de una regresión, y pues ese sería nuestro valor de beta cero que nosotros estamos buscando. Entonces, vamos a llamarle simplemente beta al valor de b que minimiza la varianza. Pues si esto resulta ser la pendiente de la recta de la regresión de perdón, de x sobre y. Entonces, para verificar que sí se trata de un mínimo, lo único que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada y ver que es positiva. Entonces, si hallamos la segunda derivada, nos queda esa expresión que nosotros pues claramente podemos ver que va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, este valor de b o de beta es el que minimizaría la varianza del estimador de la media de la regresión. Entonces, si nosotros sustituimos el valor que acabamos de encontrar en la fórmula de la varianza, podemos llegar a que nosotros podemos expresar esta varianza mínima de la media, el estimador de la media, en términos del coeficiente de correlación entre x y y. Entonces, la fórmula de la varianza mínima sería 1 menos f, que es la fracción de muestreo entre el tamaño de la muestra, multiplicado por la varianza de x por 1 menos el coeficiente de correlación entre x y y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos determinar de nuevo, esta fórmula pues depende, es la fórmula exacta, pero depende de términos poblacionales o parámetros poblacionales. Entonces nosotros podemos hallar un estimador de la varianza mínima para la media, y una estimación que sería insesgada para esta varianza, pues estaría dada por esta expresión de aquí, ¿no? Que no es nada diferente que utilizar la varianza muestral de x y el coeficiente de correlación muestral en lugar de la varianza de x y el coeficiente de correlación de x y y poblacionales, ¿no? Y pues del mismo modo nosotros podemos hallar una estimación insesgada para la varianza mínima del total poblacional.
que pues ya sabemos que esa es la definición del total. Podemos sacar a la n al cuadrado y nos quedaría la varianza mínima de la regresión o de la media de la regresión. Y llegamos a que esa sería la expresión de la varianza mínima, pero para el estimador del total poblacional de X a través del método de la regresión, ¿no? Entonces ya tenemos dos expresiones que nos permiten ver o calcular la varianza en términos del coeficiente de correlación, pero que además va a ser la varianza mínima, ¿no? Que va a resultar de elegir a B o beta 0 como la beta de la regresión. Pero lo que vimos ahorita o la fórmula que nosotros determinamos fue considerando que B es constante y que se conoce. Sin embargo, pues ya sabemos que en una regresión tampoco podemos conocer el valor exacto de B, por lo tanto lo estimamos, ¿no? Y la fórmula o la forma en cómo nosotros lo estimamos, pues es a través de B gorrito o beta 0 gorrito, que está dado por la misma expresión que nosotros ya conocemos, pero en términos muestrales, ¿no? Que en cuestiones de sumatorias sería esta sumatoria que tenemos aquí dividido entre esta sumatoria que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y pues lógicamente pues este resultado aplica para muestras grandes. Ahora bien, los intervalos de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para la media y el total, pues van a ser los mismos que hemos estado manejando, ¿no? Es el estimador o la estimación que nosotros vamos a tener, más menos el factor de probabilidad por la raíz de la varianza del estimador, o es lo mismo que el error de muestreo. Entonces aquí nosotros estamos utilizando el valor de Z, asumiendo que el tamaño de la muestra es mayor que 30 o estadísticamente grande, pero si esto no se cumpliera, entonces nosotros tendríamos que utilizar el valor de la distribución T, que sería con T con n-1 grados de libertad, en lugar del valor de la distribución normal estándar, ¿no? En caso de que nosotros estemos utilizando la varianza mínima, pues solamente tenemos que sustituir aquí por la fórmula de la varianza mínima y ya obtenemos los intervalos de confianza. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Se hizo un examen de conocimientos matemáticos a 486 estudiantes antes de su ingreso a cierta universidad. De esos estudiantes, se tomó una muestra aleatoria de tamaño 10 y se observaron sus progresos en la asignatura de cálculo. Después, las calificaciones finales en cálculo fueron anotadas, como se indica en la tabla a la derecha. Se sabe que la media de Y es 52 para los 486 estudiantes que presentaron el examen y nos pide estimar la media de X a través del método de la regresión para esta población y establecer un límite para el error de estimación con un 95% de confianza. Entonces, lo que tenemos aquí es, tenemos la variable auxiliar YI, que es el progreso que tenían en su calificación de cálculo, y luego la variable principal, XY, es la calificación final que tuvieron en cálculo. Entonces, nosotros queremos estimar la media de estas calificaciones, ¿no? Esto es para la muestra, son 10 estudiantes. Entonces, a través de R, nosotros podemos obtener el modelo de regresión ajustado que nos da los siguientes resultados. Podemos ver que aquí está la recta de regresión y efectivamente no pasa por el origen. Y también podemos ver el valor de beta, que es de 0.7584, ¿no? Entonces, con esto ya verificamos que sin problema podemos utilizar el estimador de regresión. Si la recta pasara por el origen, entonces ya no tendría sentido que nosotros utilicemos este estimador porque deberíamos de utilizar el de la razón. Entonces, pero bueno, este no es el caso. Ahora ya sabemos que el valor óptimo de B está dado por la beta de la regresión, entonces B va a ser igual a 0.7594, que es el valor que nosotros obtuvimos aquí, ¿no? Entonces, la estimación de la media a través de este método estaría dada por esta fórmula. Tendríamos que tomar a la media de X, que sería tomar la media tal cual de aquí, la media muestral que conocemos, luego la B que ya conocemos, la media por la media poblacional de Y, que ya nos la dan, que es de 52, menos la media muestral de Y, que sería tomarla sobre esta columna, ¿no? Entonces, aplicando, llegamos a que la calificación es de 80.4. Por otro lado, con R también podemos obtener tanto el coeficiente de correlación de X, perdón, la varianza de muestral de X como el coeficiente de correlación muestral, aquí le faltó gorrito, perdón, de X y Y.
que nos da 230 para la varianza de X y 0.8376 para el coeficiente de correlación. Entonces vemos que el coeficiente de correlación pues también está bastante elevado, ¿no? Entonces es otro indicador de por qué sí está bien que nosotros utilicemos este método. Entonces, la varianza del estimador, bueno, varianza mínima, porque ya estamos utilizando la B mínima, va a estar dada por esa expresión de aquí, que nos queda de 6.7196. Entonces, el límite de error de estimación con un 95% de confianza va a estar dado por recuerden que así denotamos el límite, por la distribución T con n-1 grados de libertad y pues con probabilidad de 0.025, que nos da 2.26, por el error de muestreo, que sería la raíz de la varianza. Y nos queda que es 5.8640. De tal forma que si quisiéramos construir intervalos de confianza, pues solamente tendríamos que tomar al 80.40 y sumarle y restarle el 5.86 y eso ya nos daría un intervalo de 95% de confianza para la estimación. Y ahora bien, ya vamos con estimación por diferencia, que es el último método indirecto de estimación, ¿no? Entonces, suele considerarse la estimación por diferencia para lograr estimaciones de parámetros poblacionales y en este caso se utiliza cuando la recta de la regresión que ajusta los puntos X y Y tiene como pendiente la unidad, que es lo que habíamos visto hace un ratito. Cuando B es 1, entonces llegamos a la estimación por diferencia. Básicamente, la estimación por diferencia es un caso particular del estimador de la regresión. Entonces vamos a definirlo. El estimador por diferencias para medias, aquí es importante porque vamos a tener un estimador de diferencias para medias y un estimador de diferencias para totales. Entonces, el estimador de diferencia para medias lo vamos a denotar como D gorrito y va a estar dado por la media muestral de X menos la media muestral de Y. Entonces, ese estimador justamente lo que busca estimar es la verdadera diferencia entre las medias poblacionales. O sea, vamos a tener una D poblacional que va a tomar a la media de X menos a la media de Y, pero en medias poblacionales, ¿no? Entonces, este estimador en particular es sesgado de D, ya que si nosotros le sacamos el valor esperado a D gorrito, pues por definición es X barra menos Y barra, aplicando propiedades de esperanza, nos queda esperanza de X menos esperanza de Y, que nos da la mu de X menos la mu de Y, que es justamente el parámetro poblacional, ¿no? Entonces, este D gorrito es insesgado de D. Ahora, para la varianza del estimador, nosotros podemos utilizar la definición, o sea, para calcular la varianza de D, pues tendríamos que hallar la varianza de X barra menos Y barra, que eso sería igual a la varianza de X barra más la varianza de Y barra menos 2 veces la covarianza de X barra, Y barra. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son las fórmulas para cada una de estas, sustituimos y llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, la fórmula exacta del estimador de diferencia va a estar dado por 1 menos f entre n por estas sumas que nosotros vemos aquí. Y pues bueno, la estimación insesgada para esta varianza pues sería esta expresión que es casi la misma, pero pues utilizando las s con gorrito, ¿no? O sea, calculando cada una de las varianzas y la covarianza en términos muestrales. Ahora bien, vamos a definir también el estimador de diferencia para totales. Lo vamos a denotar como D gorrito subíndice T para determinar que es de un total. Y va a estar dado por N, que es el tamaño de la población, por la diferencia de la media muestral de X menos la media muestral de Y. Entonces, este estimador busca estimar a la verdadera diferencia de totales, que sería D igual a tau de X menos tau de Y, o sea, el total de cada una de la población, de las poblaciones de X y de Y. En ese caso también se cumple que el estimador de T correcto es insesgado de D, porque pues podemos probar por su definición que llegamos, perdón, a que la esperanza del estimador es igual al parámetro que nosotros queremos estimar. Entonces, pues es estimado perdón, es insesgado de D. Y pues en este caso la varianza es muy fácil, simplemente sacamos la n como constante de la varianza, será al cuadrado, y ya nos queda la varianza del estimador de la diferencia de medias, que ya conocemos, entonces la sustituimos y esa sería la expresión exacta de la varianza del estimador que podemos estimar a través de esta.
Entonces, recuerden, es como un pequeño trabalenguas, ¿no? Esta es la varianza estimada del estimador de la diferencia de totales. Ahora, nosotros podemos utilizar de manera natural el estimador de diferencia para las medias con el objetivo de estimar la media poblacional, de la misma forma que lo podemos utilizar de forma natural al estimador de diferencias de totales para estimar el total poblacional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como ya sabemos que, bueno, podemos definir que la media de X va a ser igual a la media de X y no pasa nada si le ponemos un menos más la media de Y. Estamos de acuerdo que esto es un cero, ¿no? Entonces, podemos utilizar como estimador de X al siguiente. O sea, nosotros ya sabemos que no conocemos a X, si conocemos a Y, entonces nosotros en lugar de poner a, bueno, en lugar de poner a la media poblacional de X, ponemos al estimador de la media poblacional de X. En lugar de poner a la media de X, ponemos a el estimador de la media de X. En lugar de la media poblacional de Y, ponemos al estimador de la media muestral de Y. Y pues ese sí se queda como la media de Y, ¿no? Para a nuestra conveniencia. Entonces, esta de aquí ya forman al estimador de diferencia y ya podemos llegar a que una estimación de la media de X va a ser igual al estimador de la diferencia más la media de Y, que es la que usualmente sí vamos a conocer. Y pues en el caso de los totales, pues pasaría algo similar. Podemos obtener esa expresión para el total poblacional de X y entonces ya tomar como estimador a la diferencia de totales más el total de Y. Esta expresión o esta suma sería el estimador del total de X. Ambos estimadores van a ser insesgados ya que podemos llegar a que la esperanza de cada uno de estos va a ser igual al parámetro que busca estimar, ¿no? Entonces aquí no tenemos problema de sesgo, todo está muy bien. Lo que sí es que en este caso las varianzas y sus estimaciones para ambos estimadores, tanto de la media como el total, basados en este método de la diferencia, coinciden con las varianzas de los propios estimadores diferencias que ya calculamos previamente. Eso se puede probar muy fácil porque si nosotros vemos a la varianza del estimador de la media, por definición eso es la varianza del estimador de diferencia de medias más la media de Y, pero la media de Y es conocida y por lo tanto es constante, entonces sale como cero de la varianza y llegamos a que la varianza del estimador de la media es igual a la varianza del estimador de la diferencia de medias. Análogamente podemos llegar a que la varianza del estimador de totales va a ser igual a la varianza del estimador de diferencia de totales, ¿no? Ya que en este caso, pues tau y es el que sería constante. Entonces, en este caso serían las mismas fórmulas para las varianzas. Y pues ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo. Dice, los auditores frecuentemente están interesados en comparar el valor intervenido, XY, de los artículos con el valor asentado en el libro de JI, que vamos a anotar como JI. Generalmente los valores en el libro son conocidos para cada artículo en la población y los valores intervenidos son obtenidos con una muestra de esos artículos. Los valores en el libro entonces pueden utilizarse para obtener una buena estimación del valor total o promedio para la población. Entonces vamos a suponer que una población contiene 180 artículos inventariados con un valor establecido en el libro de 13,320. Entonces vamos a denotar por J el valor del libro y XY el valor intervenido del iésimo artículo. Entonces tomamos una muestra aleatoria de tamaño 10, o sea, de 10 artículos, y esta nos produce los resultados que nosotros vemos en esta tabla, ¿no? Tenemos los valores para XY y los valores para J. Nos pide estimar el valor intervenido medio, mu de X, mediante el método de diferencia y estimar su varianza. Entonces vamos a ver, el estimador de la media bajo este tipo de muestreo, pues va a estar dado por mu gorrito de X, que va a ser igual a, pues, la diferencia de medias muestrales más la media poblacional de Y. Entonces, con los datos de la tabla, nosotros podemos calcular la media de X, que es 72,1, la media de Y, que es 71,7, y también tenemos que el total de Y es de 13,320 y sabemos que el tamaño de la población es de 180.
Entonces nosotros podemos calcular a la verdadera media poblacional de Y con esta fórmula de aquí, que serían 13.320 entre 180 igual a 74. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, podemos llegar a que el estimador de la media de X va a estar dado por 74.4, ¿no? Que sería el valor intervenido medio. Ahora bien, la varianza del estimador de la media va a ser igual a la varianza del estimador de la diferencia, que está dada por esa expresión que nosotros tenemos aquí. Y también pues con los datos de la tabla y utilizando ahí Excel o R podemos calcular que la varianza de X es esto, la varianza de Y es esto y la covarianza entre X y Y es esto. Entonces nosotros sustituimos los valores y vemos que es de 0.59. Si quisiéramos comparar la ganancia que se tiene por utilizar este tipo de muestreo, sobre todo, pues podemos manejar el ejemplo de contra un muestreo aleatorio simple, pues tendríamos que calcular el error de estimación para cada uno y poder hacer la fórmula que nosotros ya conocemos de ganancia de precisión. Entonces, si nosotros, bueno, ya tenemos que la varianza por este método es de 0.59, entonces si queremos el error de muestreo es de 0.7693. Ahora, si consideráramos un muestreo aleatorio simple, entonces la fórmula de la media muestral hubiera sido esta de aquí. Perdón, la fórmula de la varianza de la media muestral con el muestreo aleatorio simple hubiera sido esta de aquí, que nos da de 564. Entonces, su error estándar, error de muestreo sería de 23.76. Y de ahí podemos ver que la ganancia por precisión del muestreo por diferencia sobre el muestreo aleatorio simple pues la podemos cuantificar y vemos que es pues mucha, ¿no? Principalmente, bueno, en este caso como tenemos una población grande y pues la variable X sí está pues altamente correlacionada con la variable de Y, pues sí mejora bastante su precisión a que si hiciéramos simplemente un muestreo aleatorio simple. Entonces, pues eso sería el ejemplo para el caso de estimador por diferencia. Y con esto ya estamos terminando los temas de esta unidad, ¿no? Ya cubrimos estimadores de razón, estimadores de regresión y estimadores de diferencia.